Seguramente han comentado con el doctor Ugarte respecto a un trabajo de interacción. Por favor, quisiera que me confirmen si es verdad y las fechas si es que ya están programadas. Por favor. Doctor, buenas noches. Le habla Génesis Cortés. Y sí, el doctor ayer nos comentó que tenemos un viaje de interacción al lado de Tiquina, pero las fechas no nos dijo. Va a ser con el segundo rote para el 10, 11 de septiembre y el tercer rote que somos nosotros, yo creo que va a ser después. No nos dijo las fechas exactas, pero eso nos comentó ayer el doctor. Ups. Hay un problema entonces, porque me parece que estaba programada muy próximamente, porque nos ha llegado una nota escrita a decanato y yo he pedido inmediatamente que nos asignen chofer. Pero si no es así, pues no estaría bien, ¿no? O sea que no han confirmado ni siquiera fechas. Con el segundo rote ya tiene fechas, doctor, que es el 10, 11 de septiembre, nos dijo. Y Con el segundo rote, ustedes son del tercer rote, ¿verdad? Sí, tercer rote somos, doctor. Entonces hay un problema. Ustedes harían su trabajo durante el desarrollo de su rotación, pero no postergado como el otro. No, sí, doctor, directo va a ser con porque como recién creo que otorgó los permisos en allá con Tiquina y entonces por eso están haciendo recién ellos igual. Pero nosotros vamos a hacer inmediatamente después de ellos, dijo más o menos. No nos dijo las fechas exactas. Bueno, entonces vamos a cambiar de rumbo porque si iban a viajar, pensé que iban a viajar ustedes y por ese motivo pensaba un poquito alterar el orden, aunque nos corresponde precisamente, aunque no hemos terminado la parte de la monografía todavía y que la segunda práctica está referida a las actividades de responsabilidad social o trabajos de interacción. Entonces pensaba hoy asignarles nuestra segunda práctica referida a este tema para que puedan ustedes aplicarlo ya en el campo, ¿no? No solamente la planificación, sino la aplicación, que es lo que corresponde. Entonces, pero no está de más, nos corresponde la práctica y ustedes van a ir desarrollando entonces su programación. La buena suerte es que van a tener más tiempo de preparación ustedes, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con esa programación y vamos a dejar un poquito entre paréntesis el desarrollo de la monografía, aunque ya tienen sus trabajos, ya deben estar trabajando, ya deben estar avanzando en ese ámbito. Solamente nos falta desarrollar el formato de presentación del documento y los pasos fundamentales que debe tener, o más bien los componentes básicos que debe tener la monografía. ¿O qué sugieren ustedes? Si gustan, abordamos directamente eso también. O caso contrario, nos pasamos a la parte de responsabilidad social y luego, a medida que vayan avanzando, tocamos nuevamente parte de la monografía. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan, queridos? ¿No hay opiniones? O sea, tenemos dos alternativas. Uno, continuamos con la parte de la monografía hoy y la otra posibilidad es dejar en statu quo esa partecita y abocarnos a la segunda práctica referente a la responsabilidad social o interacción social. ¿Qué dicen? ¿Hacemos esa alteración o es que continuamos con la monografía? ¿Qué opinan? ¿O sometemos a votación? ¿Qué dicen? Doctor, tal vez nos podría dar 2 minutitos para que hablemos en el grupo.
A ver, ya pues les doy 2 minutos. Doctor, ya hablamos y decidimos continuar, doctor, con la monografía, así para no perdernos. Ok, está bien. ¿Y cómo se comunican violentamente? Hablamos Pueden. por mensaje de WhatsApp en el grupo. Ah, qué interesante. Bueno, Sí. de acuerdo. Entonces vamos a guardar estos programas. Em, ok, pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se logra ver. Bueno, esta parte ya hemos explicado, ¿no es cierto? Según la jerarquía de la evidencia científica, todos los estudios o los materiales publicados existentes existen desde editoriales, opiniones de expertos, estudio de casos, que no está acá, está por debajo de los estudios transversales. Luego vendrían los estudios transversales, los estudios de casos y controles, estudios de cortes, ensayos aleatorios controlados y el metaanálisis o informes sistemáticos, también llamados revisiones sistemáticas. Una monografía es un tanto parecido al informe o revisión sistemático. Pero hay una diferencia. Entonces, si bien la orientación es lo mismo, porque se refiere a analizar todos los estudios hechos por otros autores y poner nuestra propia opinión al respecto, si bien tienen esas raíces y orígenes comunes, la diferencia abismal que existe entre uno y otro es que las revisiones sistemáticas hacen un análisis cuantitativo, cosa que no ocurre con las monografías. Las monografías es apenas una aproximación al análisis bibliográfico respectivamente. Por lo tanto, hay rasgos que los diferencian, pero también rasgos que los unifican. Entonces, en su estructura, pues son parecidos entre las revisiones sistemáticas y las monografías. Recuerden, por otro lado, que las monografías están consideradas como modalidades de graduación, ¿no es cierto? Pero al nivel de técnicos medios y técnicos superiores, nada más. A nivel de licenciatura no se admiten estudios o trabajos monográficos como forma de graduación.
Sin embargo, si es algo parecido inclusive, las revisiones sistemáticas sí son las que se realizan comúnmente, principalmente en cursos de posgrado. Y cursos de posgrado en la categoría de, ¿qué les digo? Existen categorías profesionalizantes y científicos. Dentro de los profesionalizantes está esta escala en las especialidades clínicas, principalmente. Entonces, son formas de titulación de cursos de posgrado. En nuestra facultad tenemos a la mayoría de las especialidades que se gradúan con un trabajo de revisión sistemática, ¿no es cierto? Llamado, no sé, le han bautizado y le han puesto el nombre de trabajo de grado. ¿Ok? Eso para que ustedes tengan una connotación, ¿cuál es la escala? Claro, porque está en el nivel superior, cerca al metaanálisis, aunque revisando los trabajos no cumplen con todos estos aspectos que acabo de indicar, aunque legalmente debería tener una interpretación cual y cuantitativo. Sin embargo, de todos los trabajos que he estado revisando, son simplemente cualitativos. Por lo tanto, le quitan el mérito y por eso precisamente veo la probabilidad de que no se titulen como revisiones sistemáticas como tal, y por eso le han bautizado el nombre de trabajo de grado. Es parecido, pero tiene un menor componente de trabajo de síntesis de carácter cual y cuantitativo. Eso simplemente como aclaración. Pues si nosotros estamos por abajo, por debajito, por debajo de los estudios transversales, inclusive en los estudios de carácter descriptivo, ¿no? Estamos en la base. Pero por supuesto que estamos por encima de una editorial y una simple opinión de expertos, porque lo que ustedes van a hacer es una revisión de muchos autores que obviamente han sido publicados, y mejor si estas publicaciones han tenido cierto arbitraje para su publicación. Entonces, esa es la idea. Por lo tanto, aún estando en la base, cumplimos con estos requisitos, y la tendencia para seleccionar los documentos también es válido esta pirámide de la jerarquía de evidencia científica. Algo que estábamos comentando era la estructura de la monografía de revisión. Y esto es lo más importante porque ustedes van a presentar con esta estructura. Pueden capturar, hacer una captura, ¿no es cierto? Pueden tomarle fotografía, lo que quieran, pero bajo este formato ustedes van a presentar su trabajo monográfico. Algo que debo aclararles, en introducción va a estar el problema, la justificación, los objetivos y la metodología. ¿De acuerdo? Y en el cuerpo y desarrollo están los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual, algo que ya les había mencionado, ¿no es cierto? Que la monografía no se diferencia mucho de cualquier otro trabajo de investigación, pero se queda hasta el marco teórico. Entonces, cumpliendo con ese requisito, pues cualquier trabajo de investigación cuenta con estos preceptos también de los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Si ustedes gustan, podemos revisar cómo se plantea un problema, cómo se elabora un justificativo, cómo se plantean se definen los objetivos y en parte la metodología, y también respecto al cuerpo y desarrollo en que se diferencian estos componentes de los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual, respectivamente, si ustedes lo quieren, pero no es obligatorio, basta que ustedes conozcan la estructura. Así es que en cualquier revisión van a encontrar cada uno de los componentes. Esto que está en letras blancas no debería haberlos colocado, pero les estoy aclarando simplemente, por eso lo he adjuntado ahí, para que ustedes sepan qué cosas se coloca en la introducción, que es muy diferente al resumen,
por supuesto. ¿Ok? ¿Está claro entonces? Se van a basar en esta estructura y esto es lo que quiero encontrar básicamente. Y esto estaría por demás, el título y la portada, pues todo trabajo tiene. Ahora la forma de hacerlo, probablemente haya una diferencia, eso también les tengo que mostrar, ¿no es cierto? Y luego viene el resumen, etcétera, etcétera. Pero veamos ahora cada una de estas partes. Por si acaso, esto es la estructura de la monografía ya para la presentación. Pero ¿dónde comienza el trabajo? O sea, ¿dónde deberían estar ustedes en este momento trabajando como grupos? En esto, en el problema. Ni siquiera pongan la introducción. Trabajen directamente sobre el problema, objetivos, justificación y la metodología también se agrega un tanto al final, aunque en la perspectiva teórica ya se puede colocar lo que van a hacer ustedes respecto a la recopilación de la bibliografía necesaria para fundamentar su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, el punto central en este momento ahorita en cómo hacer su trabajo deberían comenzar siempre con el problema, objetivos y justificación o viceversa, problema, justificativo y objetivos, definitivo. Y los objetivos además, ya saben, se dividen en objetivo general y objetivos específicos respectivamente, ¿no es cierto? Entonces, eso a manera de aclaración, pero veamos cada una de ellas. Vamos a ver primero la parte de la portada. Si bien en esta parte coloco título y portada simultáneamente, claro, el título es parte de la portada, pero la portada tiene también una estructura. Fíjense, la portada es la presentación del trabajo, es la primera hoja, la primera sección que se utiliza para presentar el título. Vamos a presentar ahí el título, respectivamente, y enseguida hablamos del título, asignado para la monografía, relacionado con la temática. También en la portada debe incluir los siguientes elementos. En la parte superior y centrado debe estar siempre el nombre de la institución y la asignatura, respectivamente. En resumen, les digo que primero debe ir Universidad Mayor de San Andrés. Luego, en la segunda línea, se coloca la Facultad de Odontología. Tercera línea, Departamento Odontología Social y Preventiva. Cuarta línea, Odontología Legal y Deontología. Eso debería estar siempre en el encabezado. ¿Ok? Luego, en la parte central, igual, en la parte media centralizada, tenemos el logotipo de la institución. Se supone que por norma, en todo trabajo de producción intelectual dentro de la Universidad Mayor de San Andrés, solamente se debería utilizar el escudo de la Universidad Mayor de San Andrés. Así es como se debería estilar siempre. Y eso está previsto en el manual de... hay un manual de la UMSA donde inclusive los colores y los tamaños están totalmente regulados. O sea, no es cualquier cosa en el manejo de los símbolos de la universidad. Pero he podido observar de que en la facultad, en tantos cursos de posgrado y tantos años que se estaba dictando, era prácticamente muy discrecional el uso del logotipo. Y tenían el escudo de la UMSA y el escudo de la facultad simultáneamente, aunque se imponía por su tamaño el de la facultad y no podía ser. La ubicación también, algunos casos estaba a la izquierda, a la derecha y así sucesivamente. Todo un carnaval. En este poco tiempo que me ha tocado fungir como decanato, he revisado esa documentación y he podido lograr, ¿no es cierto?, la recopilación de la información, por qué se estaba haciendo de esta manera y que en el Consejo Académico Universitario me han autorizado de que sí se podía reconocer, pero de manera uniformizada y respaldada mediante una resolución del Consejo Facultativo. Por lo tanto, ya se ha definido el tamaño de la letra, el tipo de letra
las ubicaciones, todos los datos que deben existir en estos trabajos de la unidad de posgrado, respectivamente, y es así que se ha admitido que se puede utilizar el escudo de la UNSA al lado izquierdo y el escudo de la facultad al lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, yo se los voy a pasar el mismo para que ustedes vayan familiarizándose más o menos si ustedes tienen la oportunidad y el deseo de hacer un curso de especialidad en nuestra facultad posteriormente. ¿De acuerdo? Les voy a pasar el formato de luego. Y enseguida viene el título asignado a la monografía y luego vienen el nombre de los autores y el nombre del asesor respectivamente, pero ustedes yo creo que no van a tener un asesor específico, ¿no es cierto?, para su trabajo, y lugar y fecha. Y en esta parte de la fecha generalmente se coloca solamente el año, ¿no es cierto?, el mes y el año, y no la fecha en sí, porque a veces uno no sabe la fecha exacta de presentación, y esto era una dificultad cuando presentaban sus trabajos empastados, como debería ser. Pero recuerden ustedes que no es necesario que gastemos papel y ustedes me lo van a enviar en formato PDF a la plataforma directamente con todo el documento indicado. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, continuamos entonces. Ahora viene el título. El título define brevemente la variable revisada o las variables revisadas y el problema a cual se dirige. Ustedes saben que dentro de los estudios, yendo de la escala más básica, que es el tipo exploratorio, que tiene connotaciones cualitativas, y un poco que la monografía va por ese ámbito, porque no hace análisis cuantitativo, reitero, solo hace análisis cualitativo. Por lo tanto, está en esa escala. Ni siquiera llega al nivel descriptivo porque no es un trabajo de investigación que ustedes van a hacer. Tratándose de una recopilación bibliográfica, pues estamos en ese nivel. Por lo tanto, lo único que podríamos comprender en analogía a los estudios descriptivos es el uso del número de variables. Por lo tanto, la monografía, como su nombre lo indica, solamente podría manejar una variable. ¿De acuerdo? No muchas variables, una variable. En este caso, llamado variable de interés. Porque a veces tienen la tentación de querer voy a hacer una comparación entre tal cosa y tal cosa, ¿no? Son dos variables que quieren comparar, ¿no es cierto? Tal cosa respecto a tal cosa. Bueno, esas cuestiones a veces son difíciles, ¿no es cierto?, en una monografía. Solamente eso está bien con probabilidad para una monografía de investigación. Claro, porque una monografía de investigación nace en un trabajo de investigación hecho precisamente por el investigador. Entonces, en ese caso sí es factible porque se remite a las pruebas obtenidas en calidad de dato primario. Por lo tanto, es aceptable a ese nivel. En cambio, en una monografía de compilación, pues no tienen ustedes la probabilidad de manejar las variables como ustedes quisieran, sino se van a basar solamente en aquello tratado por otros investigadores. Entonces, como tal, es una variable. Ejemplo. Aquí tengo dos ejemplos. Fíjense. Óxido nitroso inhalado para el fallo respiratorio en los bebés prematuros. Es bastante completo porque primero trata de la variable, ¿no es cierto? Las variables revisadas. En este caso, habla del óxido nitroso como elemento causal, ¿no es cierto?, para el fallo respiratorio. Y además aquí tiene la variable persona desde el punto de vista epidemiológico para poderlo considerar. Desde ese punto de vista está completo esto. Por lo tanto, esto, ¿no es cierto?, es ideal para un trabajo
de revisión sistemática. En cambio, para una monografía, ustedes simplemente podrían quedarse con el óxido nitroso, ¿no es cierto?, o la descripción del óxido nitroso o los fallos respiratorios asociados a varias variables condicionantes, pero que no hacen la jerarquía en primer nivel, digamos, de comparación, ¿verdad? Entonces, aquí, como les digo, óxido nitroso inhalado para el fallo respiratorio. No dice que es causa, ¿no es cierto? Para nada. O sea, solamente habla de esta probable asociación que podría existir, ¿no es cierto? Por lo tanto, una monografía aceptable es el óxido nitroso usado en la ciencia médica, por decir, ¿no es cierto? O los fallos respiratorios respecto a la inhalación de distintas sustancias. Entonces es general, ¿verdad? Pero si se trata de una monografía hay que intentar cerrar esas brechas que podrían existir. Por otro lado, tenemos otro segundo ejemplo donde habla del tratamiento inmediato frente al tratamiento diferido. En este caso está haciendo ya una comparación que también es adecuado para una revisión sistemática. Sin embargo, para una monografía, simplemente una de ellas tiene que ser la variable principal y la otra variable simplemente secundaria. Cuando se trata de secundaria, no hay una asociación causal, porque si fuera así, estaríamos frente a un trabajo de investigación, ¿no es cierto? Entonces, aquí solamente estamos hablando de una probabilidad relacionada entre ambas cosas, nada más. Desde ese punto de vista sí es aceptable, por decir mordedura por canes. ¿Se dan cuenta? La variable principal es mordedura, porque es lo que queremos saber. Y la variable secundaria en este caso resulta ser por los canes, por personas o seres humanos, ¿no es cierto? Animales salvajes, como quieran. Pero eso entra ya en otra categoría secundaria nada más. Por ese motivo es que esa aclaración debe estar sujeta a la aplicabilidad dependiendo del tema asignado. Ustedes ya no tienen mucho que navegar porque se les ha asignado ya temas concretos y precisos y no hay vuelta para atrás. De todos prácticamente es un estudio descriptivo, ¿no es cierto? O sea, dirigido a un estudio descriptivo, o a la revisión por lo menos de estudios descriptivos en cuanto a datos secundarios o terciarios existentes. Resumen. El resumen es, como su nombre lo indica, es una síntesis de todo el trabajo. Eso se hace al final. Cuando ustedes han terminado su trabajo, recién se hace el resumen. Porque fíjense que en ella se incluye, creo que está acá, no está, se incluye los objetivos, el desarrollo y sus conclusiones. Al comenzar ustedes no tienen ninguna conclusión. La conclusión se hace al final. Y el desarrollo no lo tienen en este momento aún estructurado. No han desarrollado nada. No tienen todavía. Están apenas comenzando con el planteamiento del problema. Por ese motivo, se supone que esta parte se incluye al final del trabajo, cuando ustedes ya hayan terminado. Formalmente comienza en una página nueva siempre. No puede estar en una misma página con otro título, si vale el término. ¿De acuerdo? Entonces, está siempre después de la portada, ¿no es cierto? Casi la segunda hoja, y está identificada con la palabra resumen en mayúscula y centrada. Tiene que tener un título al centro. Pues estas páginas tienen una numeración en romano y en minúsculas además.
¿verdad? Entonces debe tener esta asignatura, porque la numeración con números arábigos comienzan ya posteriormente, ¿no es cierto? No, esta parte que es el preámbulo, ¿no es cierto?, no está considerado dentro de la paginación oficial en números arábigos, ¿de acuerdo? El resumen está redactada en un párrafo único, a espacio sencillo, en un solo bloque, y su extensión no puede sobrepasar las 120 palabras. O sea, es la síntesis. ¿Cuál es el destinatario o a qué está dirigido o por qué se lo tiene que hacer de esta manera? Es que esa es la primera visión y aproximación con el lector. Y el lector, al revisar o al leer el resumen, ¿no es cierto?, que son 120 palabras que cualquiera lo hace, sabe completamente de qué se trata el estudio, de qué se trata la monografía. Así no está perdiendo el tiempo para nada. Puede en algunos casos el título impactar, pero al momento de revisar el resumen se sabe realmente de qué se trata, ¿no? O sea, esa es la connotación que debería tener esta primera parte del resumen. Luego viene el índice, o también, bueno, tiene distintas notas, creo que hemos colocado nosotros otro nombre, pero en esta parte se presenta prácticamente el esqueleto del trabajo. Responde a la estructura, o sea, algo que les estaba mostrando hace un momento, más o menos similar, pero tiene sus partes formales. Ahí no van a colocar por si acaso carátula ni nada, ¿no es cierto? Ahí comienza desde el resumen. Tiene una página y tiene que estar con su número romano respectivamente, ¿verdad? Entonces, el índice refleja el contenido in extenso de todos los títulos, capítulos, títulos y subtítulos de la monografía. Y les voy a pedir también el índice antes de que ustedes elaboren su trabajo todavía. Al momento de buscar información, es buena táctica tener un índice tentativo, un índice en borrador, porque solamente viendo yo el índice puedo comentarles o puedo darles mi opinión, qué falta o qué sobra o qué no está bien centrado y si está debidamente ordenado o no. Porque la estructuración y el ordenamiento debe seguir un orden lógico. Entonces tienen que dominar esa parte de la lógica formal, ¿no es cierto?, para estructurar su trabajo. Entonces, aquí sabemos la ubicación en el texto y permite la búsqueda de cualquier tópico en la monografía. Bueno, esto es básicamente lo que significa el índice. Para su parte de estructuración, igual se identifica en una nueva sección, o sea, tiene que comenzar en una nueva hoja, con el título igual centrado y en mayúsculas que diga índice. Para luego dar paso a todo el despliegue de todas las partes, secciones del trabajo, como los subtítulos que aparezcan de manera ordenada en la monografía. Y cada uno de los títulos, subtítulos y secciones debe tener la correspondiente numeración. Esa numeración debe estar pues incorporada según la página al que corresponda. Bueno, eso es lo lógico, y el ordenamiento también está reflejado según el orden de aparición en el documento. Lo más importante en la revisión del índice es que tenga una coherencia en la jerarquización de los temas y de los subtemas a tratar en la monografía. No puede estar desordenado. Por eso hay que trabajar mucho en el índice tentativo inicialmente
Además, para que nos demos cuenta qué cosas nos faltan o qué cosas están sobrando o dónde había que fortalecer y buscar información ya con precisión de acuerdo a los aspectos que estamos considerando como parte de la estructura de la monografía. Posterior a eso viene la lista de tablas. Es parecido a un índice, pero se refiere solamente a las tablas. Las tablas, antes llamados cuadros, son una forma de representación gráfica también, ¿no es cierto?, o de resumen de datos, y que son necesarios incorporarlos a veces en los estudios, dependiendo de lo que estemos tratando. Probablemente no haya necesidad también de incorporar ninguna tabla, pero sí también existe la probabilidad, dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, porque siempre se incorpora una óptica epidemiológica en su trabajo. Por ejemplo, ustedes están trabajando sobre parte de la traumatología del macizo facial. Entonces, las LEFOR-1, ¿cuál será la epidemiología de ese tipo de fracturas? Pues debe haber un cuadro entonces que represente que este tipo de fracturas sí son las más comunes, o cuál es el término porcentual de frecuencia de presentación de ese tipo de lesiones. Y seguramente también va a existir un cuadro, cuáles son las causas fundamentales de ese tipo de fracturas. ¿Serán accidentes laborales? ¿Serán accidentes automovilísticos? ¿Serán por... esos son accidentes laborales, domésticos, pero también pueden haber otros de carácter homicida, ¿no es cierto? O en grado de tentativa, por lo menos, ¿no es cierto? Y etcétera. Esas clasificaciones también suelen tener o estar reflejados en tablas. Y si es así, deberían colocarlo. Y se coloca lista de tablas cuando se entiende que hay muchas tablas que se están presentando en el documento y que es necesario reflejarlos en una lista de tablas de acuerdo a su orden de aparición en el texto también. Claramente, cada tabla debe estar identificado según su número de página y el número de tabla según orden de aparición, seguido del número de tabla, ¿no es cierto? Porque las tablas deben estar numeradas, el nombre de la tabla o el título de la tabla respectivamente, ¿no? Porque ustedes saben que cada tabla tiene sus reglas de conformación, ¿verdad? Entonces eso ustedes ya tienen dominio y deben colocar de esa manera cada una de las tablas encontradas. También se pueden colocar lista de figuras, y si no hay, pues no es necesario que coloquen una lista de figuras, ¿no es cierto? Eso es de acuerdo a la utilización de estos recursos en el trabajo monográfico. Pues si yo no estoy utilizando ninguna figura, no es necesario que coloque esta sección de lista de figuras. Es igual parecido a la anterior. Siempre debe estar en una página aparte, con un título centrado y en letras mayúsculas que diga lista de figuras, y debe estar ordenada según orden de aparición en el texto, indicando cada una de ellas su título, el número de figura o el número de gráfico como se conocía anteriormente, y el título que debe responder siempre al qué, cuándo, cómo, básicamente, ¿no? Y luego tenemos la introducción. Esta es probablemente uno de los aspectos más importantes. Igual se presenta en una página aparte, creo que está acá. Sí, les voy a mostrar eso. Pues esta es la parte más importante, que al margen del resumen, ¿no es cierto? Esta es la parte introductoria que permite ubicarse al lector, pero de manera ya más completa, porque le pone en contexto
al lector, ¿no es cierto? Tiene que indicar la temática del trabajo, de qué se trata el trabajo. Por lo tanto, en la monografía debe expresar la formulación del problema por lo menos, aunque para llegar a la formulación del problema siempre uno parte desde la identificación del problema. Primero identifica el qué, de qué se trata, ¿cierto? Y luego pasamos a la segunda fase, que sería la descripción del problema. Y describimos en todos sus componentes, pues, ¿no es cierto? Y luego pasamos a la delimitación del problema. O sea, que una vez que sabemos que existen todas estas posibilidades, ahora nos quedamos solamente con una parte, ¿no? O sea, ahí están cumpliendo el criterio de la exhaustividad. Entonces, pues con la delimitación voy a nuevamente centrar para descartar muchas cosas y quedarme con algo yo, para que sea monografía, porque la monografía es tratar una sola cosa. Me voy a quedar con una parte. Y una vez que me quede con eso, recién puedo formular el problema, ¿no es cierto? Y la formulación del problema siempre se hace a manera de pregunta. Algunos lo llaman pregunta de investigación, ¿no es cierto? Y de las muchas preguntas que podían existir, ustedes se quedan con una. Definitivamente. Y precisamente de esa pregunta, van a salir una especie de las respuestas que serían los objetivos. ¿No es cierto? Si mi pregunta es, ¿cuáles son las características de tal cosa? El objetivo será, pues, describir las características de esa cosa o identificar las características de esa cosa o algo por el estilo. Entonces, en la redacción están completamente emparentadas entre la formulación del problema o la pregunta de investigación y los objetivos respectivamente. Y luego, no está de más señalar la justificación y la importancia del estudio. O sea que tienen que ustedes mencionar por qué están haciendo, por qué es importante el estudio o monográfico que están haciendo respecto a este tema, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los alcances? ¿Para qué va a servir? ¿No es cierto? ¿A quiénes va a servir? ¿De qué manera podría servir? Y así. Y finalmente, dentro de la introducción deben señalar claramente la metodología adoptada para la revisión bibliográfica. Para la revisión bibliográfica existen varios métodos, ¿no? Y eso lo van a poder revisar ustedes también, ¿no? Metodologías o métodos de revisión documental. Entonces, hay desde estudios cualitativos, cuantitativos y cuantitativos, respectivamente, pero ahí es donde tienen que colocar ustedes de qué manera van a recolectar la información. En las revisiones sistemáticas ya existe una escala. Primero hay que revisar todos aquellos que tengan ese mismo título o un título similar al estudio que ustedes están revisando. Y una vez que recolecten toda esa información, primero pasan a eliminar aquellos estudios por distintos factores. Ahí seleccionan por la calidad. Primero, el tipo de estudio. Y ahí viene, pues, esa jerarquización de la evidencia científica, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los mejores estudios para sustentar su trabajo? Por supuesto, se supone que van a ser los ensayos clínicos aleatorizados. O sea, que eso es la cúspide, digamos, de los tipos de investigación, ¿no es cierto? Y luego vendrán los estudios de cortes, luego los estudios de caso control, y luego los estudios descriptivos y así sucesivamente. Pero a veces es muy difícil encontrar ese tipo de estudios. Por lo tanto, tienen que ir bajando de nivel, ¿no es cierto? Bajando de nivel hasta encontrar el nivel en que se encuentra ese estudio. Más bien eso se convierte posteriormente en un reto, como no hay estudios clínicos o relacionales o explicativos respecto al tema que están tratando,
es un reto importante para que ustedes en algún momento puedan abordar, estudiar esos temas, porque se están dando cuenta en la revisión bibliográfica de que no existe información fidedigna de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran oportunidad y para eso también sirve la monografía, pues al momento de revisar la documentación exhaustivamente, nos damos cuenta cuáles son las falencias que podrían existir respecto al tratamiento de un tema en particular. Bueno, eso principalmente. Y en la parte formal, la introducción, desde la introducción ya comienzan las numeraciones en números arábigos, ¿no es cierto? Desde el 1. Y va a ser además identificada la introducción con un título centrado y en letras mayúsculas. En este caso ya no hay número de palabras. La extensión puede ser lo necesario para incluir todos los elementos que acabamos de mencionar, desde la formulación del problema, los objetivos, la justificación y la metodología adoptada, ¿no es cierto?, para hacer las revisiones de los documentos respectivamente. Pues una vez que tengan todo eso, pasamos ya de lleno al cuerpo o desarrollo. Para esto sí nos sirve el esqueleto, ¿no es cierto? ¿Cómo van a estar organizados? Y en este cuerpo o desarrollo precisamente es que vamos a utilizar esa estructura básica de tener el marco conceptual, ¿no es cierto?, las bases teóricas y el marco referencial respectivamente. Eso como una forma de saber que están cumpliendo con esos 3 niveles. ¿Son necesarios los 3 niveles? Claro que sí son necesarios. Ahora, en este acápite del cuerpo desarrollo se colocan todos estos 3 niveles que acabo de señalar, que puede estar con subtítulos o no tenerlas, no es problema para mí, pero que sin embargo los documentos deben estar debidamente ordenados y manejados correctamente, porque interesa la data de la información y el número de la información, ¿no? Y estas cosas lo podemos ver posteriormente, ¿de acuerdo? Pero aquí es donde el autor explica la problemática en sí, pero a través de otros autores. Y seguramente va a tener su propia postura al encontrar confrontación de posiciones o posturas ideológicas, teóricas o lo que sea de los distintos autores o los puntos de vista de distintos autores. Y debe estar planteado estos hechos concretos a través de unidades, ¿no?, o de acápites para desarrollar el tema objeto de investigación. Aquí todo debe estar referenciado. Las citas en el cuerpo del trabajo se van a hacer siguiendo la norma de Vancouver. No van a utilizar las normas APA, porque existe una diferencia sustancial en cómo referenciar cada una de ellas. Para este fin, a veces es necesario principalmente para la parte del marco referencial o los antecedentes y también para las bases teóricas, todo debidamente referenciado, ¿no es cierto? Porque están esos elementos en artículos científicos.
Y aquello que se encuentran en libros y textos está la parte del marco conceptual. ¿Ok? Entonces, siempre hay esos niveles que hay que saberlos reconocer adecuadamente. Y eso, fundamentalmente, y toda la distribución debe estar dado de acuerdo a la cantidad de información que ustedes hayan podido encontrar y ordenarlos adecuadamente. Y otro aspecto que debería mencionar, no sé si he colocado acá. Aquí está. Este tipo de tablas me gustaría que utilicen y lo van a poner en anexos, porque es la única forma de probar de que ustedes han revisado el artículo in extenso, el artículo original. De otro modo, pues no voy a saber yo nunca, al margen de que le coloquen pues las referencias respectivamente ahí, pero yo no voy a saber si efectivamente corresponde a de dónde han extraído la temática principal. A pesar de que con los distintos recursos de plagio, ¿no es cierto?, siempre voy a detectar eso, pero no voy a saber exactamente si corresponde o no la referencia con el texto que ustedes están señalizando como si fuera debidamente referenciado. Entonces, para ese fin es que es necesario tener estos cuidados respectivamente. ¿De acuerdo? De eso también podemos comentarlo, podemos hablar en mayor profundidad de esta parte. Y luego viene la discusión. Se refiere a la interpretación que el autor, o sea, que ustedes hacen respecto a sus hallazgos, a todo lo que han podido encontrar. La finalidad que es mostrar las relaciones que existen en cada uno de las posturas, de las teorías, de los programas, de las visiones de cada uno de los autores respecto a un mismo objeto. En este caso, su variable principal. Todos estos autores deben referirse a esa variable principal que ustedes están estudiando o analizando y pues deben estar referidos a ese hecho concreto. Y luego se debe comentar las similitudes y las diferencias entre los trabajos realizados. Y si no existen diferencias, ¿no es cierto?, por lo menos soslayar estos aspectos y finalmente comentar por qué son similares, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las limitaciones que tienen cada uno de los estudios? Porque existen estudios de toda naturaleza. A veces difieren, siendo o teniendo el mismo título, difieren según la población en las cuales han realizado los estudios. O también según el método utilizado para abordar el tema, y así sucesivamente. Por lo tanto, siempre existe esa posibilidad. En cambio, la discusión en un trabajo de investigación es comparar los hallazgos, ¿no es cierto?, que el investigador ha realizado con la postura de otros autores. Esa es la discusión. Pero para ustedes, como ustedes no hacen la investigación, simplemente van a encontrar las correlaciones, las divergencias o las similitudes que existen entre los autores de los trabajos revisados respectivamente. Y luego la discusión va a finalizar con un breve resumen del aporte del trabajo, teniendo en cuenta la complejidad de esta sección, ¿no? Y ahí tienen ustedes la libertad de presentar, confrontar, resaltar o minimizar el impacto de los resultados presentados por los autores. Aquí sí involucra prácticamente a la producción propia, ¿no es cierto? Porque vamos a comentar, vamos a discutir y vamos a dar nuestra opinión respecto a estos hechos concretos que se van dando. Y seguramente se van a quedar con algún autor y van a desechar lo que otros autores han revisado
pero tienen que decir los motivos por qué, ¿no es cierto? Así como en la revisión de la teoría, si encuentran dos teorías que son más o menos contradictorias, ustedes deben quedarse con una de las teorías, pero deben decir por qué, ¿no es cierto? No pueden simplemente quedarse con una teoría y no saben por qué. Entonces, esa es la parte más importante, ¿no es cierto? Donde los investigadores ponen lo suyo para reflejar que realmente es un aporte hacia el conocimiento. La discusión siempre se redacta en tiempo presente, ¿no? Y se trata de la interpretación de los resultados, la reflexión sobre las implicaciones de los resultados y las potenciales limitaciones del estudio. Y también se puede reflejar las probables aportaciones o las potencialidades de aportación que tenga cada una de ellas respectivamente. Y finalmente, esto les da pie a las conclusiones, que resulta ser la síntesis de la monografía. En la conclusión deben presentarse en el mismo orden del desarrollo del texto, más o menos, indicando además las consecuencias y las implicaciones y recomendaciones a lo que ha dado lugar este trabajo. Y si existen cuestiones pendientes, habría que recomendar profundizar con nuevos estudios sobre este tema, ¿no es cierto? Pero si ha existido abundante información, probablemente lo que falta es hacer una síntesis de todo aquello. Existen conocimientos dispersos que están por ahí, pero nadie se ha ocupado de centralizarlos a través de algún estudio más profundo, como ser el metaanálisis o las revisiones sistemáticas. Muchos autores a veces aportan distintos aspectos referentes a una variable porque han tenido esas limitaciones por la metodología utilizada, pero hay alguien que le toque integrar todos estos aspectos. Por eso, en la ciencia médica, al menos para la terapéutica o para los tratamientos, la mayoría deben estar reflejados o fundamentados en revisiones sistemáticas, cuando no menos el metaanálisis, ¿no? Y estos son los trabajos más específicos y de mayor envergadura que se hacen para la posgraduación, principalmente para nivel de doctorado o nivel de maestría mínimamente. Igual las conclusiones se colocan en hoja aparte, titulada en mayúscula y centrado, y debe decir conclusiones directamente, debe estar redactado en prosa, debe haber una concordancia según los resultados o los hallazgos encontrados en cada sección, y siempre, nunca hay que perder de vista lo que hemos definido en nuestros objetivos. Los objetivos no pueden estar lejos de las conclusiones, no pueden estar lejos de la discusión, porque tienen que estar en ese mismo orden lógico. No hay dónde perderse, ¿no es cierto? Debe estar y debemos encontrar en estos acápites. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas. La forma de referenciarlas, existen ya programas establecidos para aquello. Pueden utilizar el Mendeley, el Zotero y otros, ¿no es cierto?, que comúnmente se utiliza, y estos además nos ayudan directamente a generar en un archivo especial todos los recursos encontrados, ¿no? Y aparece directamente ya la lista de referencias, no es necesario estructurar, ya aparece automáticamente las referencias, ordenadas según el comando que le vayan a asignar, ¿no es cierto? Y en este caso, hemos mencionado ya anteriormente que debemos basarnos en la norma Vancouver por ser área de la salud principalmente, no por otra cosa. Y luego vienen los apéndices y los anexos.
¿Hay una diferencia entre ambos? Sí, hay una diferencia. Pero no les voy a forzar a ustedes, ¿no es cierto? Entre apéndices y anexos, no interesa, pueden colocarlo todo en anexos, pero ¿qué quiero que esté en anexos o en apéndices? Este tipo de cuadros, para que yo los pueda revisar. ¿Qué cosas contiene? Esto es una ficha ejemplo de carácter tentativo, fíjense. Debe colocarse siempre el autor y el año, o los autores y el año de la publicación. Parte importante, el diseño de estudio. Aquí estamos utilizando un ensayo clínico aleatorizado. Por lo tanto, no puedo perderme este material. Si es necesario, tengo que pagarlo porque es un estudio importantísimo que va a fortalecer la estructura de mi trabajo. Un ensayo clínico aleatorizado, lo máximo. Pero hay otro factor también para saber cuál ha sido la característica de la población y muestra cuántas personas han sido reflejadas en carácter de población o a quién está dirigido o en qué tipo de población se ha hecho el estudio y cuánto ha representado el tamaño de la muestra. Eso es sumamente importante. Y a veces, y ustedes saben, entre errores de muestreo y los sesgos del estudio, pues lo que se debe hacer es en todo caso minimizar y no deberían haber los sesgos. Y uno de los aspectos capaces de controlar los riesgos, estos, es precisamente en el número de personas utilizadas, tanto como casos, tanto como controles respectivamente. Entonces, analizar este aspecto también es sumamente importante porque puedo yo tener varios ensayos clínicos aleatorizados y jerarquizar según su importancia de acuerdo a la cantidad de la muestra. Y por otro lado, me interesa la intervención de interés o de estudio. Como se trata de un ensayo clínico aleatorizado, quiere decir que es un estudio de intervención. Quiere decir que el autor ha intervenido en la modificación, en este caso, de la variable independiente. Por eso estamos hablando de una intervención. ¿Qué tipo de intervención se ha hecho? Y luego, los resultados, que es la parte importante. Con intervención y sin intervención. ¿De acuerdo? Y finalmente sacamos la conclusión, ¿no es cierto?, de haber hecho esta comparación, cuál de las formas de intervención han sido los más exitosos. Y pues hay que colocar aquí en la conclusión. Y en base a esto ustedes pueden emitir un juicio de valor respecto al estudio. De otro modo no podrían hacerlo. ¿Cómo ustedes podrían juzgar un estudio para decir que es malo, para decir que es deficiente o para decir que es bueno? ¿No es cierto? Tienen que basarse en este tipo de indicadores. Pues es la única forma, además, de tener una evidencia de que han tenido acceso a todo el estudio. Porque caso contrario, pues a veces uno simplemente lee el abstract de los estudios, ¿no es cierto?, que están más disponibles en los bancos de datos, y eso no es suficiente. Es necesario acceder al artículo original, ¿no es cierto? Entonces, esto me lo colocan en anexo o en el apéndice, respectivamente, y no tengo mayor inconveniente. Y de ese modo, pues, estaríamos concluyendo finalmente esta parte expositiva. Estoy dispuesto a absolver sus preguntas ahora. ¿Está un poco más claro?
Sí, doctor. Ok. Bueno, estos ya son cosas. Entonces, dependiendo el avance temático, vamos a poderles asesorar, ¿no? Paulatinamente también. ¿De acuerdo? Así es que no se preocupen, voy a estar siempre asistiéndoles. Ahora, si quieren como curso, ¿no es cierto?, tener una información respecto al planteamiento del problema, pues lo vamos a hacer, no hay inconveniente, pero la idea central ya está dada. Entonces, ustedes tienen que ir pensando en cómo van a estructurar el trabajo, ¿no es cierto?, para no ir acumulando información que no les va a servir, ¿no es cierto? Bien, con eso concluiríamos entonces nuestra actividad de hoy. Y la próxima clase ya entramos, claro, ustedes me van a decir si es que quieren revisar las partes más específicas, cómo ser planteamiento, problema, justificativo y objetivos, y lo que corresponde a esto del marco teórico, los antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Entonces, ustedes deciden y me informan previamente para decirme si es que necesitan una clasecita aparte para estas cositas. Y si no, ya estaríamos saldando toda esta parte también. ¿Ok? Bueno, con eso concluimos entonces y nos estaríamos viendo el próximo día jueves en la noche, ¿no es cierto? Entonces, cualquier sugerencia, etcétera, me lo pasan directamente a través de su representante, coordinador, como quieran, para prepararles esa parte, ¿no? Que en este caso estaríamos dejándolo como ya conocido, como es el problema justificativo objetivos y también antecedentes, bases teóricas y marco conceptual respectivamente. ¿De acuerdo? Bueno, con eso concluimos entonces. Un abrazo para todos, que estén bien y tengan una excelente noche. Chao, chicos. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.